Dice Romanos capítulo 12, verso 11 al 12. Romanos capítulo 12, verso 11 al 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dicen: lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El título del mensaje es Fervor constante, fervor constante. Y esta porción de Romanos, escrita por el apóstol Pablo, muestra cómo en esta primera porción, en el primer verso, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Está dando un anuncio, una antesala. Antes y después de estos dos pasajes bíblicos, el apóstol Pablo está dando instrucciones a la iglesia de Cristo. Dice que se amen unos a los otros, que ayuden a los necesitados, y hace una cantidad de indicaciones. Pero en este tiempo nos vamos a detener en estos dos pasajes específicamente. Y dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y cuando hablamos de diligencia, nos da a entender la palabra de Dios de la premura, de la urgencia que tiene el que nosotros estemos fervientes en espíritu. Dice: no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y aquí podemos ver que en la porción del griego donde dice sirviendo al Señor, realmente eso da a entender, o esa porción de la escritura dice sirviendo al Señor, quiere decir sirviendo como esclavo. Sirviendo como esclavo. Así es que cuando tú y yo servimos al Señor, realmente estamos ofreciendo un servicio a Dios tipo esclavo. ¿Cómo que esclavo? En el cual nosotros estamos rindiendo a Dios nuestro trabajo, nuestra vida, nuestras fuerzas, sin esperar ningún tipo de retribución, sin poder expresar algún tipo de reclamación. Si usted ve las películas o la historia del tiempo de la esclavitud, ¿a qué tenía derecho un esclavo? A nada. Por eso esta porción de la escritura es bueno que entendamos cuál es el origen de las palabras específicamente. Y está diciendo sirviendo a Dios, sirviendo al Señor, pero dice sirviendo como esclavos. Y sigue diciendo en la segunda parte, dice: y gozosos en la esperanza, es decir, nos gozamos en la esperanza. ¿Recuerdan el mensaje de hace 8 días? Donde decía: la esperanza no avergüenza, nuestra esperanza no avergüenza, y debemos tener aún en medio de nuestras dificultades gozo. Y dice gozosos en la esperanza, dice, y aguantando la aflicción. Cuando dice en este momento sufridos en la tribulación, dice aguantando la aflicción, algo parecido a lo que estábamos mencionando hace 8 días. Y dice también constantes en la oración. Entonces vemos que hay dos puntos importantes que vamos a resaltar en este tiempo, donde dice fervientes en el Señor y constantes en la oración. ¿Qué tendríamos nosotros entonces que pensar si Dios nos está diciendo que debemos ser diligentes en estas 4 cosas? Y nos vamos a centrar en estas 2 que acabo de mencionar. ¿Cómo podríamos ser diligentes en el fervor hacia Dios? ¿Y cómo podríamos ser diligentes en la constancia en la oración? Piense ahí por un momento, ¿cómo podría ser fervoroso en el espíritu y constante en la oración? ¿Cómo podría ser tu diligencia al respecto? Para muchos puede ser orar en las mañanas, para otros puede ser orar en las tardes, para otros puede ser, entendiéndolo de alguna manera, ir a la iglesia en los momentos en los que se hace reunión. Para otros puede ser tal vez meditar en la palabra de Dios 15 minutos, 5 minutos en la semana, en el día, o en fin. Muchos pueden tener diferentes pensamientos de cómo ser diligentes en el fervor en el espíritu y diligentes en la constancia en la oración. Pero vamos a estar viendo cómo podría ser, a la luz de lo que significa este pasaje bíblico y a la luz de lo que cada palabra nos da su interpretación, cómo podríamos ser fervientes en el espíritu. Para entender cómo podemos ser fervientes en el espíritu, ¿a qué palabra se le viene a la mente cuando usted escucha el fervor? ¿Qué puede usted tener como un sinónimo de la palabra fervor?
Si Dios te está diciendo debes ser diligente y tener fervor en el Espíritu, ¿a qué se le asocia esa palabra? Si nosotros vamos al significado de esa palabra, significa hervir. Fervor tiene relación con hervor. Algo que está ferviente, algo que está encendido, dice algo que está caliente. Es decir, que cuando Dios dice que debemos ser fervientes en el Espíritu, es porque nosotros vamos a estar encendidos, calientes, continuamente encendidos. ¿Se acuerdan ahora que estaba ministrando la pastora con relación a las lámparas que tenían que tener aceite? ¿Para qué esas lámparas tenían que tener aceite? Las de las vírgenes que estaban esperando a su novio, para que pudiese el fuego de lo que iba a llevar ahí el Espíritu Santo, Dios mismo, para que ellas pudieran tener las lámparas encendidas y que cuando llegara el novio ellas pudieran ir a su encuentro. Asimismo nosotros debemos tener ese fervor. Diga conmigo, ser constantes, ser fervientes, es estar encendidos. Y esta palabra viene del griego seo y significa entonces hervir. Es decir, algo que está fervoroso, algo que está ardiente. Y precisamente ese fervor constante nosotros lo podemos ver como cuando estamos en la casa y ponemos agua a hervir. ¿En qué momento hierve el agua? Cuando está a ¿cuántos grados? A 100 grados centígrados hierve el agua. ¿Y qué pasa en lo natural? Estamos poniendo el ejemplo en lo natural. ¿Qué pasa después de los 100 grados que el agua empieza a hervir? ¿Qué es lo que sucede allí? Se empieza a evaporar, se empieza a evaporar. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que puede demorarse ese proceso de hervir el agua? Y si nadie apaga el agua que ya hirvió y sigue allí el proceso de ebullición, sigue allí, ¿cuánto creen, dependiendo del tamaño de la olla, me imagino yo, que va a durar esa agua? ¿Qué va a pasar con el agua después de mucho tiempo allí hirviendo? En ese fervor, en ese hervor, se va a evaporar continuamente, ¿cierto? En lo natural pasa eso, pero ¿creen ustedes que si nosotros tenemos fervor en el Espíritu, nuestra agua interior, el agua de vida que Dios colocó en nuestro ser, será que esa agua se va a perder, se va a evaporar? Para nada. Muchos pueden pensar que tal vez no buscan más al Señor en oración, en adoración, en congregarse, en buscar su presencia, porque pueden llegar a pensar, no, de pronto me quemo. Espiritualmente no nos podemos quemar. ¿Por qué no nos podemos quemar? Porque es muy diferente. Todo lo natural o lo que Dios muestra dentro de lo natural tiende a extinguirse, pero lo espiritual no. Si nosotros vemos, no pensemos en el agua, porque el agua pues se evapora mucho más fácil. Pensemos por ejemplo en la lava. ¿Quién de ustedes ha visto la lava que sale de los volcanes? Esa temperatura que sale de esa lava, que la hemos visto en televisión, dice que llega más o menos a los 1200 grados centígrados. Está muy alejada del punto de ebullición del agua, ¿cierto? Entonces cuando sale esa lava, todo lo que usted le coloca ahí, ¿qué pasa? Inmediatamente se quema, ¿sí o no? Pero cuando esa lava sale de su lugar, a propósito, ¿de dónde sale esa lava? Sale del volcán, pero ¿de dónde viene? Del centro de la tierra, ¿sí? Entonces cuando esa lava sale, que eso es un proceso natural, es parte de lo que el diseño de Dios acá en la tierra estableció, es una forma en la cual la tierra respira y en fin, y tiene sus procesos y sus cambios. Cuando sale esa lava, llega un punto en el cual llega al mar y se enfría, o está corriendo por la montaña y se detiene y se solidifica, se vuelve como una piedra. ¿Han visto que eso pasa? Ni siquiera la lava, que tiene esa capacidad de mantenerse a tanta temperatura, puede mantenerse. Pero si nosotros en el Espíritu le pedimos, Señor, ayúdame a vivir de una manera fervorosa, si se lo pedimos, el Señor nos va a permitir que lo hagamos. Pero así como la lava, cuando sale de su lugar, se seca, a pesar de su gran temperatura, se extingue, se solidifica. Asimismo, cuando nosotros salimos de la constancia del lugar donde Dios nos colocó, también ¿qué pasa con nosotros si salimos de ese lugar?
también nos extinguimos, también nos agotamos. Y precisamente por eso es que este pasaje bíblico está diciendo: constantes en la oración. Ningún creyente puede mantenerse espiritualmente, ni físicamente, ni de manera alguna constante en Dios, en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, si no es constante en la oración. La oración es la única que nos permite permanecer por años y años hasta que Dios nos llame a su presencia. Si Dios dice que debemos nosotros tener diligencia y ser constantes en la oración, es porque nos está mostrando que es el camino que debemos seguir. ¿A cuántos les gusta la oración? Pero ¿cuántos saben que hay momentos en los cuales nuestro cuerpo físico no se presta para orar? ¿Les ha pasado? ¿Y qué tendríamos que hacer cuando nuestro cuerpo físico no se presta para orar? Con mayor razón, algo está sucediendo en nuestro ser, algo nos quiere frenar, entonces con mayor razón debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es algo que debemos tener como prioridad. Es algo que debemos hacer diligentemente. ¿Cuántos hijos e hijas hay aquí que son diligentes? ¿Cuántos de ustedes sirven al Señor como esclavos? Eso suena fuerte, porque a veces pensamos que el servicio al Señor es que nos vean, que el servicio al Señor es que podamos sentirnos útiles y que podamos entregarle algo a alguien, pero que a la vez también nuestro ego se sienta un poquitico como grande. Ahí tendríamos que tener cuidado. Solo la oración nos ayuda a colocarnos en el lugar correcto nuevamente, porque eso es lo que pasa cuando en algunos casos empieza a servir. Muchas personas son llamadas a servir, pocos alcanzan a durar en el servicio. ¿A causa de qué? De que se descuidan en la oración y descuidan el fervor en el espíritu. Muchos se entregan de tal manera al servicio, pero descuidan el fervor en el espíritu, que lo que hacen es hacer o entregar un trabajo a Dios, ya no como esclavos de Cristo, sino como personas que requieren llamar la atención y brillar ellos antes que brillar el Señor. Así es que si nosotros entendemos esto, creo que nosotros podemos avanzar de una manera especial. Y bueno, y haciendo un paréntesis acá, ¿cuántos de ustedes saben que el centro de la Tierra, dicen algunos científicos, que tiene una masa gigantesca que es de hierro fundido? ¿Cuántos de ustedes lo creen? Podemos decir que es posible y es probable, pero ¿cuántos de ustedes piensan que si la lava está saliendo y está mostrándose y está manifestándose, ¿de dónde está saliendo esa lava? De ese mismo centro de la tierra. ¿Y cuántos de ustedes saben que Proverbios 15:24 está hablando acerca de eso? Dice: el camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del Seol, abajo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del Seol? Que está abajo. ¿Y qué es lo que pasa allá abajo? Si la lava sale a 1200 grados de temperatura, ¿qué puede estar pasando allá abajo en el Seol? ¿Qué fue lo que dijo el hombre rico, que le gritó ya estando allí en ese Seol a Abraham cuando Dios lo había cortado de la existencia? ¿Qué fue lo que le dijo ese hombre a Abraham? Dile a Lázaro que moje su dedo en agua para que lo ponga en mi lengua, porque ardo en esta llama. Precisamente el Seol está abajo, donde hay un ardor y donde está todo este tipo de cosas. Pero orando a Dios y siendo constantes en el Señor, Dios nos va a librar de eso, ¿cierto? Ya nos libró el Señor, ¿sí? ¿Qué nos toca ahora que fuimos llamados por el Señor? Ser fervientes en el espíritu y constantes en la oración. Un fervor constante. Dígale al que está al ladito: un fervor constante. Mire, parte de la labor pastoral es animar a la iglesia para que no pierda su constancia en la oración. Si nosotros nos descuidamos de eso, o si nosotros no lo recordamos, como ovejas, tenemos la tendencia a irnos acomodando y a irnos enfriando. Yo creo que cuando el Espíritu Santo de Dios envíe sus ángeles para tomarnos y llevarnos a la presencia de Él, lo que ellos van a hacer es, donde hay algo hirviendo, donde hay un hijo, una hija hirviendo,
Donde hay un hijo o una hija con el hervor, que se están encendidos, que están calientes y que no se extinguen. El agua se evapora, la lava fuera de su lugar se seca. Pero cuando nosotros hervimos en el Espíritu, no nos podemos extinguir. Yo creo que cada uno de nosotros debemos preguntarnos diariamente: yo sí estoy hirviendo en el Señor, estaré hirviendo, estaré encendido. Creo que esa es parte de la vida del creyente. Muchos podrán decir: ay, pero no me meta temor, pastor, porque yo sí me voy a ir con el Señor. Sí, todos nos vamos a ir para el Señor. ¿Cierto que sí? Nos vamos a ir con el Señor. Solo que hay que tener cuidado que Mateo 7:21 dice, Jesús lo habló con relación a que muchos me llamarán Señor, Señor, pero yo les diré: apártense de mí porque no los conozco. Y muchos dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, pero si en tu nombre. Y Jesús mismo dice: y yo les diré: apártense de mí porque no los conozco. Ahí es donde es importante entender que en este tiempo que fuiste llamado a los pies del Señor, debemos comprender que debemos ser constantes en la oración y tener el fervor en el Espíritu. Muchos buscan a Dios para ser bendecidos terrenalmente y no comprenden que a Dios se le busca porque ya fuimos bendecidos espiritualmente. Se lo repito: muchos buscan a Dios para ser bendecidos naturalmente, terrenalmente, y no comprenden que a Dios se le busca porque ya fuimos bendecidos espiritualmente. Y es que por estos tiempos las cosas han venido cambiando desde el punto de vista de cómo nosotros percibimos la labor de la iglesia de Cristo, cómo nosotros percibimos la labor de los hijos y de los ministros que comparten la palabra de Dios. ¿Por qué ha venido cambiando esta imagen? Porque hemos pensado que llegamos a la iglesia para que nos sean satisfechas nuestras necesidades, porque oran por nosotros, porque nos enseñan a orar, porque interceden por nosotros, pero realmente la función principal por la cual está la iglesia es para que nosotros compartamos de las buenas nuevas de Jesús a otras personas y para que nosotros podamos venir a adorar y recibir la palabra de Dios en nuestras vidas. No que Dios no nos bendiga a través de su iglesia. Claro que Dios nos bendice a través de la oración, de los milagros, de todo lo que Dios quiere hacer y hace. Pero la razón por la que nosotros venimos a adorarle es ¿para qué? Para agradecer el hecho de que ya tuvimos la bendición espiritual. Ya lo demás viene. Es así. Los que lo han podido experimentar y han dado prioridad a buscar al Padre, a buscar su presencia en el Espíritu, se han dado cuenta que las otras demás cosas llegan. Por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Precisamente lo dice, porque nosotros buscamos a Dios porque Él ya nos dio esa bendición espiritual. Y como muchos le buscan por la bendición terrenal, cuando no la encuentran o cuando la reciben, se van. Algunos se van porque no la reciben y otros se van porque ya la recibieron. ¿Por qué? Porque estaban buscando, era la bendición natural, la bendición terrenal, la que no permanece. Y reitero, no que Dios no nos quiera bendecir en todas las demás cosas. Y dice Efesios 1:15: por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Las cosas que nosotros debemos pedirle principalmente son estas cosas que pedía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que si nosotros, como hijos o como ovejas o como miembros de la iglesia, recibíamos lo que él estaba pidiendo constante, incesantemente, que es bendecir desde el punto de vista de la sabiduría espiritual, y donde dice que el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si nosotros tenemos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, las otras cosas van a ir llegando, las otras cosas van a ir viniendo. Y si por alguna razón se demoran,
ya tenemos lo más importante, que es esa sabiduría y esa revelación y ese conocimiento. Eso era lo que principalmente pedía el apóstol Pablo. Dice, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Y esa es la parte fundamental que nosotros debemos comprender para poder llegar a ser fervientes en oración, así como lo era el apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo era un hombre de mucha bendición? ¿Sí o no? Pero ¿cómo o qué se le vino a usted a la mente en un momento cuando dije que era un hombre de mucha bendición? ¿Le iba bien económicamente? A veces sí, a veces no. Pero él decía, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo. Él es el que me fortalece. Él estaba pleno. Si estaba en una mansión, estaba contento. O si estaba en una cárcel, estaba pleno. Y estaba sirviendo al Señor, ¿cómo? Con espíritu fervoroso. ¿Qué significa tener fervor? Arder, hervir, sin extinguirse. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, voy a estar ardiendo, voy a estar fervoroso, constante en la oración, sin consumirme. Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer que nosotros no nos consumamos. ¿Cuántos de ustedes creen que es así? La palabra de Dios nos muestra estos principios. Mire, Él lo hace en nuestras vidas. Estos principios que nosotros tomamos de la palabra de Dios, nosotros tendríamos que entenderlos desde lo espiritual. ¿Por qué? Porque si yo le digo a usted, es que si usted hace esto, Dios hace aquello. Si usted hace lo otro, Dios hace lo otro. O sea, no se trata de una fórmula o de unos métodos o de un paso a paso. No se trata de eso. O sea, todo lo que nosotros tenemos es por gracia de Dios. Es más, somos salvos y hemos sido llamados porque a Dios le plació escogernos. Porque es que Dios es un misterio y Dios sabe quiénes son los escogidos. O usted dijo, es que yo me apunté para que fuera escogido y me pusieron una lista y salí favorecido. O sea, eso es algo que define el Señor por su gracia y estamos acá. Pero ya estando digamos en el redil o en el rebaño del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cumplir esos principios, ¿sí? Entonces ninguno de nosotros, aunque seamos fervientes y constantes en la oración, podemos ni siquiera vanagloriarnos. Es que yo soy constante en la oración. Porque, ¿qué pasa? Caemos. Porque antes de la caída viene la altivez de corazón. Entonces, aquí es importante que entendamos que ese fervor constante es un mover espiritual que no depende de nosotros, pero que hay una parte misteriosa o espiritual en nuestra vida que Dios nos permite elegirla. Entonces tú y yo debemos elegir estar conectados, obviamente, en las cosas de Dios que nos ayudan a tener fervor. Y una persona fervorosa ora más por otros que por él mismo. Una persona que está encendida ora más. Si tú estás encendido, tus oraciones diarias se caracterizan por orar por otras personas. Y como pastor, por ejemplo, nuestra oración y las diferentes oraciones que hacemos en el día es por otras personas, por ustedes, por otras personas en otros lugares, en otras ciudades, en otros países, por la nación, por un montón de cosas. Y por allá a veces terminamos y ni siquiera oramos por nosotros. Pero ¿cree usted que nos falta algo? Bueno, hay pruebas y hay situaciones, claro, pero Dios siempre está fluyendo allí para proveernos, para suplirnos, para ayudarnos, para consolarnos, para levantarnos. ¿Por qué? Porque eso hace parte de estar en el fervor. Entonces, cuando usted vuelva a tomar esta palabra, cuando usted la vuelva a leer, ese fervor muestra, o una muestra de ese fervor en nuestras vidas es por quiénes estamos orando más, por mí o por otras personas. Ah, sí, yo oro mucho, pero por mi esposo, por mi esposa o por mis hijos. Sí, está muy bien que tú lo hagas, pero el fervor va más allá. Va más allá, pues que tus hijos es como si oraras por ti o no. O que papá o que mamá no hay que sienta que lo que suceda con sus hijos es como si les pasara a ellos. Entonces ora por sus hijos, pero tiene que trascender mucho más para que la obra de Dios se expanda. Acuérdese, porque somos servidores
del Señor. ¿Y qué significa ser servidor del Señor? Lo decíamos ahora, esclavo del Señor. Y si somos esclavos del Señor, vamos a estar pidiendo para nosotros. ¿Usted cree que un esclavo le decía a su Señor: mire, Señor, es que ya mis zapatos se desgastaron? ¿Qué le dice el Señor? ¿Cuáles zapatos? Usted está descalzo y no le voy a dar zapatos. Vaya y sírvame la comida. Que la misma palabra de Dios lo muestra. No está allí esa porción de la Escritura para que la pasemos por alto. Yo creo que Dios ya ha establecido. Y es que muchos de nosotros a veces vemos o concebimos infortunadamente la iglesia del Señor, o el buscar a Dios, o el ser creyentes, como por ejemplo cuando vamos a una estación de combustible. ¿Y cómo hacemos cuando vamos a una estación de combustible? Los que tienen vehículo, una moto, un carro, cuando se le está bajando el nivel de combustible, se ponen contentos. Como que, ay, otra vez va a haber que recargar combustible, otra vez. Y cuando van a la estación de combustible, van y pagan y les llenan, o lo que vayan a recargar de combustible, y terminan y ya pagan, y ustedes dicen: ay, tan bueno que estoy aquí en la estación de combustible, me voy a quedar un ratico aquí, está tan bueno, me huele a gasolina, está súper cómodo esto aquí, tan agradable, las luces, los camiones, los demás carros. Usted nunca dice eso. Quiere irse rápido, y ese es uno de los problemas. Yo creo que, volviendo a retomar lo que estábamos hablando ahora de las vírgenes insensatas, eso es lo que pasa con muchos creyentes que piensan que ir o presentarse delante de Dios es: cuando tengo una necesidad, voy a que me recargue combustible, ya me cargó combustible, me voy. No disfrutan de la presencia de Dios y asocian que Dios es un Dios proveedor. ¿Y Dios es un Dios proveedor, sí o no? Claro que sí, pero lo dejan exclusivamente como proveedor. Es como cuando usted a sus padres le pedía dinero, solamente dinero. Usted no ha visto que hay familias donde los padres dicen: esta no me llama sino a pedirme plata, no me llama sino cuando necesita plata. Los padres diciendo eso. A propósito, en esta semana del Día del Padre, que Dios bendiga a todos estos padres de bendición que están en este lugar y que tenemos por la gracia del Señor. Pero qué triste es que un papá diga eso de sus hijos, ¿o no? Y qué triste es que nuestro Padre Celestial diga eso de nosotros: no me busca sino cuando tiene que pagar esto, no me busca sino cuando está enfermo, no me busca sino cuando esto, ¿sí? Y eso se ha convertido, infortunadamente, en muchos casos, la percepción que tenemos de cómo buscar al Señor. Si usted quiere saber acerca de lo que le estoy hablando, empiece a leer el libro de Hechos. Empiece a ver qué era lo que padecían esos apóstoles. Lea las cartas del apóstol Pablo y usted se va a dar cuenta que es muy diferente a lo que hoy en día se habla continuamente. No es que Dios no prospere, Dios prospere. Yo creo que Dios provee, suple y nos prospera, y nos quiere prosperar en todas las cosas. Que tengamos abundancia, así como prospera nuestra alma. Pero ¿qué es lo que tiene que prosperar primero? Nuestra alma. Y a veces nos enfocamos más en las cosas periféricas que no son tan importantes y descuidamos ¿qué? Nuestra alma. Ese es el gran peligro que nosotros podemos estar corriendo. Por ejemplo, dice en Hechos 2, 41, 42, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y las oraciones. ¿Qué sucedió cuando Pedro predicó y se convirtieron todas estas personas? Ellos, ¿qué empezaron a hacer? Ya se reunían, compartían juntos, comían la cena del Señor. ¿Y qué más decía allí? Y participaban de la doctrina de los apóstoles, de lo que se les estaba enseñando, como ustedes están compartiendo ahora la palabra de Dios. Y dice: y participaban la comunión con nosotros, dice, y en las oraciones. Y aprovecho para recordarles que si usted es un servidor de la iglesia, o si usted quiere servir en la iglesia, o si usted aún no quiere servir en la iglesia, o si usted solamente está viendo los mensajes de la iglesia, usted y yo
deberíamos participar de todas las actividades que hace la iglesia, o todas no, por lo menos la mayoría. Si se convoca oración, conéctese en la oración. Si se convoca en la medida que usted tenga posibilidades. Ahora recuerde ir más allá de sus posibilidades para buscar la presencia de Dios, para que esa lámpara esté encendida, para que usted pueda realmente tener un hervor, sentir el que hierve en el espíritu y es fervoroso. Conéctese a las cosas de la iglesia. ¿Qué hacían estas personas a las cuales Pedro les predicó? Doctrina de los apóstoles, compartían los unos con los otros, que es por ejemplo que estamos aquí congregados. ¿Qué más? En el partimiento del pan y en las oraciones. Esas son las actividades típicas de la iglesia y todos hemos sido llamados a participar de ellas. ¿Cómo? Constantemente, continuamente, perseverando en ello. Eso es lo que creo yo que debemos hacer. Pues más que creerlo, lo dice la escritura y lo acabamos de leer. Así es que no es para los que quieran servir o para los que sirven solamente, es para toda la iglesia. Trate de conectarse al Señor para que usted no se enfríe, o si se siente frío, para que se pueda calentar y encender en Dios. ¿Cuántos quieren hacerlo de verdad? ¿Cuántos quieren decirle: Señor, yo quiero hacerlo? Yo creo que es así. Y cuando te acercas a Dios, realmente no se trata de un cambio de creencias o de cambiar la fórmula para buscarle a Él. Es un camino, tampoco es un camino o un cambio de religión. Se trata de que tú obtuviste una gracia, una nueva vida espiritual, y ya nada puede ser igual. Por ello, como tú has recibido ese cambio en tu vida, ¿qué creen que va a pasar con esa vida? Tiene que también cambiar. No es que tú estás incorporando una función, una actividad nueva a tu forma de vivir. No, es que tu vida cambió completamente. ¿Cuánto le cambió la vida cuando llegó Jesús a sus vidas? Nos tuvo que haber cambiado nuestro pensamiento, nuestra forma de hablar, todo lo que hacíamos. Pero creo que va más allá. ¿Por qué? Porque ya no es como que veíamos a Dios como parte de, o que nuestra religión era esta, nuestra preferencia era aquella. Como cuando a usted le preguntan: ¿usted de qué equipo, de qué hincha es? ¿De cuál equipo? Ah, de tal. Listo. ¿A usted cuál es la comida que más le gusta? Tal. Listo. ¿Y usted qué religión es? Tal. ¿Y usted dónde trabaja? En tal parte. Pareciera como que antes era un dato más del conjunto de datos que describen tus actividades. Hoy en día, al recibir a Jesús, ya no es así. Ya tú estás adentro de un reino que cambia tu vida y que cambia tu perspectiva, que debe cambiar tu panorama, la forma de pensar, de hablar. Todo lo cambia el Señor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque es que usted ya no pertenece a este reino caído, natural, terrenal. Usted pertenece al reino ya de ¿dónde? De los cielos. ¿Dónde va a pasar su eternidad? ¿Aquí en la tierra o arriba? Arriba. ¿Y qué estás haciendo en este tiempo? Dios te está preparando en este tiempo para que tengas una eternidad en el cielo. Cada vez que usted ore, debe pensar en la eternidad que Dios le permitió tener. Esa eternidad es lo más valioso. ¿Sabe por qué es lo más valioso? Porque esa eternidad que usted y yo tenemos valió la vida y el sacrificio del Hijo de Dios. Por eso es lo más valioso. Entonces, cuando usted esté orando, quiere ser fervoroso. ¿Quiénes quieren ser fervorosos en el espíritu? ¿Y quiénes quieren ser constantes en la oración? Aquella persona que es constante en oración, ya veíamos que ora más por otros que por él. Pero también el que quiere ser constante y fervoroso en la oración tiene que pensar más en el reino eterno más que en el de acá. Tiene que ser ese el pensamiento en la eternidad, en lo que Dios va a hacer, en cómo Dios va a estar ministrando nuestras vidas por la eternidad. ¿Usted sueña con eso? Aquella persona que aún tal vez no ha, llamémoslo, no ha vuelto en sí o no ha caído como de su distracción, todavía está pensando que aquí va a estar eternamente.
Y no es así. Y lo hemos visto en este tiempo, tristemente, con las noticias que hemos sufrido de personas, conocidos, familiares, amigos, vecinos que se han muerto, han partido. Cuando usted había escuchado, pues, creo yo que no había sucedido una situación como la que ha vivido la humanidad en este tiempo, que tanta gente se va. ¿Qué pasa con tanta gente que se está yendo? Nos está recordando Dios que la muerte es real, pero también, si tú eres fervoroso en el Espíritu, Dios te está recordando que es que tú vas para arriba con Él. Tú vas para arriba con Él. Eso es uno de los componentes principales para ser fervoroso en el Espíritu. Quienes le piden al Espíritu Santo el que puedan tener un fervor constante. Otra de las cosas que nosotros debemos comprender para tener un fervor constante, para estar encendidos, es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, suceden cosas especiales. Tal vez tú llegas y haces una oración de fe y como que nada pasó. Cuando yo hice la primera oración de fe en mi vida, yo no sentí nada, les puedo asegurar, no sentí nada, ni escalofrío, nada. Pero cuando me dijeron, cuando tú hiciste esta oración, tú fuiste sellado por el Espíritu y ya eres hijo de Dios, ya perteneces al reino de los cielos porque Cristo te compró. Cuando yo empecé a recibir eso, yo lo escuché y no sentí nada, vuelvo y lo repito, pero eso empezó a trabajar en mí. Empezó a trabajar en mí y me fui sintiendo en mi corazón que sí, realmente yo ya no me pertenecía, que yo ya pertenecía a Él, y mi vida empezó a cambiar y empecé a tomar decisiones porque Él me ayudaba con base a lo que leía de la palabra y Él me fortalecía, y aprendí algo más y lo incorporaba y Él me fortalecía y me ayudaba. Es, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes han realizado algún curso por internet y les han mandado un título, un diploma a sus casas? ¿O que han hecho algún tipo de estudio, una preparación, una formación? ¿Quiénes de ustedes han recibido un diploma? ¿Por qué? Porque se entrenaron en algo, se ejercitaron en algo y aprendieron conocimientos. Y yo les pregunto algo: cuando ustedes recibieron ese diploma, ¿ustedes algunos lo enmarcaron o no? ¿Algunos han enmarcado diplomas o no? Bueno, nadie se ha graduado acá, ok. Muchos sí se han enmarcado el diploma. Y les pregunto, ¿usted gastó una cantidad de dinero, de tiempo en ese entrenamiento y en esa formación, sí o no? Y usted aprendió cosas nuevas, sí o no. Esas cosas están depositadas dentro del marco que usted pegó en la pared. ¿Dónde están? Por acá, en el cuerpo, en el espíritu, en el alma, no sabemos, pero hay algo que te ejercitó en tu mente y eso te va a permitir que hagas cosas a veces que parecieran que son unas respuestas mecánicas, como que, yo hice esto porque me salió, pero previamente te das cuenta que ya había sido entrenado para esto, ¿sí? Te ejercitas en un procedimiento para, por ejemplo, dar consejería, para, por ejemplo, asesorar para ciertas cosas, y te preguntan algo y empiezas a dar un consejo. No estoy hablando de nada espiritual hasta el momento, en este ejemplo. Y dices, uy, tremendo lo que le dije. Y por allá sigues pensando, es que eso lo vi por allá en una clase de no sé qué y de no sé cuántas. ¿Sí? ¿Sí? Eso nos pasa. Entonces, digamos que lo que aprendimos no puede ser tangible. Está en algún lugar, no está en el diploma, ¿cierto? Entonces, si en lo natural pasa eso, que cuando tú inviertes un tiempo acá físico para prepararte y formarte en algo, y hay algo que es intangible, que está ahí y que tú no lo ves ni lo puedes tocar, pero ahí está, ¿cuánto más sucede cuando tú llegas a los pies de Jesús y eres sellado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué creen que está sucediendo en ese tiempo, en ese momento? Algo extraordinario. ¿Y sabe por qué es más extraordinario que el ejemplo del título y el diploma que les estoy diciendo? Que eso es natural, eso es pasajero, y está bien que lo hayas hecho. Eso es pasajero. Pero ¿sabe qué es lo extraordinario? Que cuando tú entras y perteneces al reino del Espíritu Santo, al reino de Dios, ¿sabes qué es lo que pasa? Ya no son unos conocimientos que están en tu mente, en tu corazón o en alguna parte de tu ser, sino que es la persona de Dios que quiere estar dentro de ti. Entonces, cuando la persona de Dios, el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, porque tú tuviste ese diploma celestial, porque Dios le plació llamarte y te da ese diploma de hijo,
hija, hijo de Dios, hija de Dios. Usted sabe que es el principal título que tenemos nosotros en la tierra. ¿Y será que ese título alcanza para aquí el tiempo en la tierra o también para la eternidad? Para la eternidad. ¿Por qué? Porque es nuestro más grande título. Somos hijos, somos hijas. Entonces, cuando tenemos ese título, ¿qué es lo que sucede que no podemos tocar y que no podemos medir? Que la persona de Dios, el Espíritu de Dios, viene a morar en nuestra vida. Pregunta: si el Espíritu de Dios, que no podemos tocar, pero que sí lo podemos sentir, está dentro de nosotros, ¿cómo creen o cómo creemos nosotros que debe ser nuestra vida para que Él esté cómodo en nuestro corazón, en nuestro ser? ¿Cómo creen? Fervientes, constantes en la oración. Y si no somos fervientes y constantes y encendidos en oración, ¿qué es lo que sucede? ¿A cuántos de ustedes les ha tocado ir a tierra fría? Dígame, en un pueblo donde haga mucho frío. Por ejemplo, Manizales hace frío, impresionante. Usted por la noche, usted se acuesta y cuando toca las sábanas parecen hielo. Y usted se acuesta y siente que tiene que levantar los pies. En una oportunidad estuve allá y me tocó hacerle masaje a la sábana para que se calentara antes de poderme acobijar. Y me ponía hasta 3 cobijas porque no estaba acostumbrado a ese frío. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Y si usted ya está ahí puesto en la película, se fue a pasear allá o a un pueblo más frío, Santa Elena, por ejemplo, que también parece una nevera. ¿A cuántos de ustedes les gusta por la mañana bañarse con agua helada? Allá en esos lugares. A nadie. ¿Usted cree que el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas se va a sentir acogido sin nosotros tener el hervor de su presencia para mantenerlo dentro de nosotros? Digo yo, mantenerlo es como si nosotros pudiéramos mantenerlo. Él está porque quiere, pero hay un tiempo, una forma, una manera que no lo sé, y es que si el Espíritu Santo de Dios no está a gusto, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo de Dios si nosotros no oramos? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas si nosotros no tenemos fervor en el Espíritu? ¿Se va? ¿Y qué pasa con nuestro sello, el diploma, la salvación, eso que fuimos sellados para el día de la redención? Porque eso es lo que hacemos ¿qué puede pasar allí? Por eso dice, en lo que requiere diligencia, fervientes, no perezosos. Por eso dice la palabra, eso requiere diligencia, que seamos fervientes, encendidos, ardientes. Y acuérdese que el hervor del Espíritu Santo, el fervor, el estar hirviendo, no se puede consumir. Pero ¿cuántos de nosotros hemos llegado a diferentes situaciones de prueba y nos levantamos en oración, y eso nos levantamos por la mañana, por la tarde, a mediodía, y ora y recibimos la bendición? Y ya recibimos la bendición y ya al día siguiente ya no me quiero levantar tanto a orar, ya no me quiero estar orando tanto. ¿Por qué? Porque ya recibimos la bendición. ¿Será que eso es una señal de que nosotros nos vamos a empezar a enfriar? ¿Sabe que a veces tristemente nosotros a veces llamamos las pruebas, las tribulaciones? Hablábamos hace 8 días, ¿a cuánto les gustan las tribulaciones? A ninguno. Pero Dios dice gozosos en las tribulaciones. Porque ¿qué produce la tribulación? Paciencia. ¿Sí? ¿Y qué habíamos dicho hace 8 días que significaba la paciencia? Espera alegre. Volvemos a la alegría. Pero muchos de nosotros a veces llamamos los problemas porque nos enfriamos. Entonces, ¿qué dice el Señor en su amor y en su misericordia? No que quiera vernos mal, no que quiera, el diablo ataque y el diablo poniéndole quejas al cielo. Mire cómo Nora, mire esto, déjeme tocarla, déjeme tocarlo. Pero mire, es que usted le protege y la protege, como con Job. ¿Sí? ¿Y qué hace Dios a veces? Pero no le toque la vida, pero tal cosa. ¿Y qué es lo que hace esa persona cuando es tocada por el adversario, que es el enemigo? Empiece a orar, y ahí sí, mejor dicho, no se pierde una actividad de la iglesia, porque a veces, infortunadamente, no sentimos el deseo, la necesidad de estar fervientes en espíritu, y a veces nosotros mismos llamamos las pruebas o las dificultades. Y como pastores, créame que a veces uno se da cuenta, no nos alegramos,
para nada, pero sí nos damos cuenta que a veces eso era lo que se estaba pidiendo. Y cuando nosotros tenemos un fervor constante, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan de lo que les hablaba del diploma y que lo que usted conocía y que a veces le salía? Y yo, ¿verdad que yo estudié esto? ¿Se acuerda? ¿Sí o no? Cuando usted tiene un fervor constante, usted en su vida va a recibir descargas del cielo. ¿Cuántos han descargado programas de internet que compran programas y cosas y le van descargando? Y eso empieza ya a descargarse, ¿sí o no? Y eso está en ese proceso de descarga y queda allí en su interior, ¿sí o no? Cuando usted tiene un fervor constante, lo que sucede es que a su vida van a llegar descargas de cosas que usted no sabe ni para qué son. O usted sabe descifrar los códigos que le llegan en un proceso de descarga de cualquier programa. Usted no sabe manejar, usted lo que necesita es el resultado final. Pero allí está esa información, esa revelación del Espíritu que viene cuando nosotros tenemos un fervor espiritual, es para cosas que traen bendición. Hace como 4 meses sucedió algo, y es que cuando comía, estaba masticando y en la mandíbula sentía yo que cuando masticaba había algo que se me atrancaba acá, y que era como, no sé si era un ligamento, un tendón, un músculo que se me atrancaba cuando bajaba la mandíbula que estaba masticando, y cuando volvía nuevamente a abrirla hacía como que ¡pah! Algo como que se atrancaba, y sentía el tirón tan impresionante, y el oído inmediatamente, claro, ese tirón tan fuerte es como si me cogieran con una cauchera y me impactaran en el oído, y yo, ¡ay! Entonces yo comía despaciecito y empecé a averiguar qué será eso, qué me estará dando. Se fue la juventud, Dios mío. Y empiezo yo a preguntar y a averiguar, ¿y esto qué será? Y por ahí pregunté. No fui al médico. Dije, no, el Señor me va a sanar. No quiere decir que no podía ir al médico. Puedo ir, está bien, ¿sí? Pero sentía que no debía ir. Yo sentía que no debía ir, pero averigüé con alguien. No, eso puede ser, esperamos que no sea, puede ser un desgaste en la mandíbula, y uno habla todo el día y uno come todo el día. ¿Qué va a pasar? Entonces empezaba a pensar, claro, una prótesis, a la gente le colocan prótesis ahí. Algo ahí porque se desgastó, entonces reemplaza, operación, o droga, o infiltración, o no sé qué. Y 15 días estuve con eso, comiendo, y a veces no sentía, cuando menos pensamos, ¡pah! El resortazo ahí, ¡prim! Y el oído sentía yo, ay Dios mío, que no se me vaya a reventar algo por allá. Pero sentía el dolor y el malestar. Le dije a mi esposo, mi amor, ore por mí. Y ella, ay sí, y oraba. Y yo seguía orando a Dios. Señor, ¿qué será esto? A veces se me olvidaba orar por eso, pero en medio de la meditación no les puedo decir que Dios dijo, mira lo que te estaba pasando. No les puedo decir eso. ¿Sabe qué? Dentro de las descargas del cielo vino a mi mente, porque estás comiendo tanto por un solo lado. Yo sí, voy a intentar comer más por el lado que me está dando la cosa, por el lado donde está el golpe. Y empecé yo esa semana a comer por ese lado, y a veces sentía que traque otra vez. Yo, pero ¿por qué? Pero si estoy ya tratando de comer. Lo que logré percibir, pues ya, gloria a Dios, no volvió a pasar, hace como 2 meses no me pasa, pero lo que percibí es que a causa de que tenía un vicio, un hábito de comer por un solo lado, había debilitado esta parte de los músculos o lo que haya sido, y por tanto, como estaba débil, lo que sucedía es que no tenía un apoyo. No sé, no les puedo explicar ya esa parte, esa revelación, esa descarga no me llegó. Pero cuando se me fortaleció el otro lado, ya masticaba normal. Total, ni operación, ni terapia, ni nada de lo que se le pudo ocurrir a cualquier persona o a mí. ¿Y a qué voy con esto? A que cuando nosotros estamos fervorosos o constantes en la oración, recibimos cosas que van a ser la solución de muchas otras situaciones que nosotros estamos viviendo. Es decir, esto muestra que cuando nosotros somos fervientes en Dios, Dios se ocupa, Dios obra. ¿Sabe qué es lo que pasa con una persona que no es ferviente en oración?
lo que hace instantáneamente es llamar, pedir cita y no digo que no es que esté mal pedir cita, pero lo que hace es estresarse tanto y llega, infortunadamente puede llegar un diagnóstico, es que necesitas ser operado, necesitas que te hagan un implante de no sé qué, a gastar dinero, a enfermarte más y a que te digan, le descubrimos que usted tiene no sé qué y no sé cuántas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que pertenecemos al reino de los cielos, Dios también está obrando a favor nuestro, Dios también trae esas cosas. Esto es un ejemplo demasiado sencillo, pero si usted está recibiéndolo, es porque Dios le está hablando también. De cosas tan sencillas, Dios se vale para enseñarnos también muchas otras cosas. Entonces, ¿será que si oro para buscarle a Él, Él me ayudará en mis cosas? ¿Qué creen ustedes? Yo creería que sí. Y dice Lucas 18 del 1 al 8, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿De orar cuándo? ¿Quién refirió la parábola? Jesús. De orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esa viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿quién dijo? Jesús. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Si nosotros tenemos un hervor en el espíritu, si somos constantes en la oración, ¿será que Dios no nos hará justicia? ¿Sabe una de las razones por las cuales no somos constantes en la oración? Aquí lo dice la palabra. Pero cuando llegue el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. No somos constantes en la oración ni fervientes en el espíritu porque nos falta fe. ¿Y cuántos de ustedes saben cuál es el antídoto para recibir fe? El oír la palabra de Dios, estar conectado a las cosas del cielo, conectado a las cosas del reino. Nos trae fe, nos permite estar constantes en la oración y fervientes en el espíritu. Si estamos fervientes en el Espíritu Santo de Dios va a estar en nuestras vidas. Entonces, ahorita les estaba diciendo, aquel que es ferviente en el Espíritu ora más por otros que por él. Pero estamos viendo que cuando tú estás orando día y noche, Dios te hace justicia, Dios te trae respuestas. Entonces, pareciera que tenemos las prioridades al revés, pareciera que tenemos las prioridades volcadas. En lugar de estar orando, ay, que Dios me haga esto, que Dios me haga aquello, que hay que hacerlo. Porque no le pedimos que Dios me dé revelación, que Dios me dé de su Santo Espíritu, que Dios me dé dones espirituales, que Dios me dé la sabiduría para compartir la palabra, que Dios deposite en mi vida esas descargas espirituales que no sé para qué me van a servir. Muchos en este tiempo pueden estar encendidos en oración y estar recibiendo este mensaje, pero ¿para qué los estará preparando el Señor? Que cuando llegue algo tengan la respuesta precisa, para que cuando tengan una situación Dios ya haya provisto la solución a esa dificultad. Y parte de las conclusiones entonces de este tiempo, debemos buscar con fervor a Dios por quien Él es, no por lo que ha hecho solamente. Dios hizo el cielo, la tierra, y cuando vamos a lugares hermosos decimos, tan linda la creación de Dios. Por eso, Él merece ser adorado. Dios te ha respondido muchas veces con milagros, provisión, empleo, salidas de situaciones financieras, de salud, emocionales. Te ha respondido, ¿cierto? Por eso le damos gracias a Dios. Pero por lo que no te ha respondido, también hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque le adoramos y le damos gracias a Dios por quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quién Él es en tu vida? ¿Quién es Dios en tu vida? Él es todo. El que te dio la eternidad, el que se acordó de ti y te llamó hijo, te llamó hija. Por esa razón, solamente
ya inicialmente, por esa razón, ya debes buscarle a Dios con fervor. Debes buscar estar cerca de Él, cerca de su presencia, día y noche. Aquí está la fórmula, día y noche o no. Ya lo dijo. Día, ¿será que Dios no le hará a sus escogidos que oran, claman a Él día y noche? Entonces, ya vamos sacando un poquitico lo que pensábamos. Bueno, yo tengo fervor, yo lo busco cada X días. Yo tengo fervor, yo me conecto a su iglesia cada X días. No, eso no es fervor. ¿Qué dice aquí? Día y noche, estoy conectado en el Señor, estoy conectado con las cosas de Dios y todo lo que habíamos hablado que dice el libro de Hechos. El fervor constante se da en aquellos entendidos. Si sientes que te falta, la buena noticia es que Él quiere encenderte para morar en ti. ¿No le parece algo extraordinario? Por eso solamente busquémoslo. Busquémoslo con fervor. O sea, si estando fríos, Él quiere encendernos. Dios mío, ¿qué tipo de Dios tenemos nosotros? ¿Qué tipo de papá nos fajamos, nos gozamos? Es el mejor. Quiere estar con nosotros a pesar de que nosotros en algunos casos no somos fervientes. Esta es una buena noticia para los que han bajado su nivel de oración. Esta es una muy buena noticia para los que quieren salir de cualquier foso, lodo, de cualquier bajón espiritual. ¿Qué? Que Él quiere encendernos para morar en nosotros, porque lo decía ahora, todo lo que nosotros tenemos es por gracia. No pienses que porque tú oras X días, tal días, entonces estás muy bien y porque tú misma o porque tú mismo lo haces. No, es Dios el que produce en tu vida el querer como el hacer, conforme a su bendita y perfecta, maravillosa, incomparable, inigualable, estupenda, preciosa, perfecta voluntad. Entonces, cuando aquí nos está mostrando que Él quiere encendernos, es que Él es el que nos enciende. Él es el que nos enciende. Entonces Él no es ajeno a tu llamado de decirle: Señor, yo quiero cambiar, quiero estar encendido, aunque no tenga esta respuesta. Quiero estar avivado, aunque aún no llegue esto. Necesito que nunca me aparte de tu presencia, porque yo te adoro por quien tú eres, no por lo que me das. Pues también por lo que me das, porque eres Dios, pero por quien tú eres. ¿Quién es Dios para ti, para que lo busques con fervor? Si tú no buscas a Dios con fervor, te falta fe y no conoces quién realmente es Dios en tu vida. Dios es nuestro amado y lo buscas como si fuera tu amado. ¿Cuántos se acuerdan de la época de noviazgo? Eso, quería uno hablar con la novia en la mañana, en la tarde, y era horas. Venía de visitarle, llegaba a la casa y se pegaba otras 3 horas. Uno se pegaba del teléfono otras 3 horas a hablar, pero si acaba, y los papás, pero no acabaste de venir de allá. Y usted habla, enamorados estábamos, acuérdense de ese tiempo. ¿Será que Dios no quiere que nosotros también estemos así con Dios, que pensemos continuamente en Él, que estemos encendidos, que nos preocupemos de sus cosas, de su reino, de su iglesia, de su casa, más que de nuestras propias cosas? ¿Será que Dios no va a hacer justicia a sus escogidos que oran y claman a Él día y noche? ¿Será que Dios no lo va a hacer? Yo con esto no le estoy diciendo no ore ni no le pida. Dios te da y Dios te quiere dar más de lo que tú le estás pidiendo. ¿Cuántos creen que eso es cierto? ¿Será que Dios quiere darnos sanidad? ¿Más de la que le estamos pidiendo? Sí. ¿Proveernos más de lo que le pedimos? Claro. ¿Darnos gozo? ¿Darnos fuerzas nuevas? ¿Darnos nuevas oportunidades? ¿Será que Dios lo quiere hacer o Dios es limitado? Si piensas que Dios está limitando, te falta fe. Por eso dice: cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. La falta de fe hace que no le busquemos día y noche, y eso hace parte de estar desconectados. Por favor, póngase en pie mientras le leo esta porción. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y quiero finalizar con esta parte. ¿Cuántos de nosotros nos gusta que Dios nos responda rápidamente? ¿A todos? ¿O cuántos de ustedes quieren que Dios se demore un poquito más con las respuestas que le están pidiendo? No, es que Dios me responde tan rápido que que afán. A todos nos gusta que Dios nos responda rápido. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros oramos día y noche? Las respuestas llegan más rápido.
y ya vimos cómo debemos orar. Y en este tiempo vamos a estar orando al Señor para que ese fervor constante esté de una manera tan espectacular, tan extraordinaria en nuestras vidas, que nosotros seamos transformados, que nosotros seamos cambiados. Confiese estas palabras que vamos a estar declarando al cielo, a nuestro Padre. Dígalo conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo me presento ante ti y creo, Señor, que es necesario que yo me presente con diligencia, y que no sea perezoso, sino ferviente en espíritu, sino sirviéndote como esclavo. Hoy creo, Señor, que debo estar gozoso en la esperanza y sufrido en la tribulación y constante en la oración. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que me ayudes a tener ese fervor constante en mi espíritu, en mis oraciones, en mi vida espiritual, en mi vida como creyente, en mi vida como siervo o como sierva. Hoy te pido en el nombre de Jesús que tú me llenes y me enciendas. Hoy necesito el hervor. Hoy necesito hervir sin consumirme, sin evaporarme. Hoy necesito, Señor, el fervor de tu Santo Espíritu, que tú enciendas mi vida. Necesito estar encendido para ti. Espíritu Santo, necesito que habites en mí, y tú te agradas cuando en mi corazón hay una llama que tú mismo quieres encender. Espíritu Santo, ven a mi vida en este tiempo. Ayúdame a no desmayar, ayúdame a no desfallecer, ayúdame a fortalecerme en tu espíritu, en tus fuerzas. Renueva mis fuerzas, levántame, fortaléceme, vivifícame, enciéndeme. Hoy te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Levante las manos. Jesús, mi amor, mientras te espero puedo percibir. Es medianoche y se acerca al que ama mi corazón. Jesús, mi Señor, ese clamor escucharé. Ahí viene el novio, ve a recibirle. Serás más de lo que soñé. Mi lámpara encontrarás llena de aceite de tu espíritu. Despierto estoy, velo por ti. Listo estaré, no tardarás. Clamamos, clamamos, Jesús, mi Rey, de lino fino me vestirás para ese día que junto estaremos. De la mano me tomarás y al Padre me presentarás. Novia sin mancha, pura y brillante. Oh, ven.
cuando estaremos en el cielo. Creemos que cuando buscamos al Espíritu Santo, su presencia, y buscamos el hervor de su presencia, el estar fervorosos, el estar encendidos, el estar ardiendo en su espíritu, en esa llama que no puede apagarse, podemos recibir de Él la descarga celestial, la revelación. Su preciosa palabra se vuelve en nuestra vida un rema que nos trae vida eterna, restauración, nuevas fuerzas, respuestas asombrosas, y sobre todo afirma nuestro nombre en el cielo. Y quiero hacerle una invitación a aquellas personas que están viendo este mensaje, que aún no han recibido a Jesús como el Señor de sus vidas, que aún no han aceptado a Jesús como el Señor de su alma. Pueden declarar estas palabras y esta oración en la cual quiero guiarles. Pueden decirle: Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento. Hoy confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y el Salvador de mi vida. Hoy te pido que tu Santo Espíritu me guíe y me conduzca en cada una de mis decisiones. Te pido, Padre, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres de allí. Que me ayudes a tener un corazón encendido, a tener un espíritu fervoroso y a ser constante en la oración. En el nombre de Jesús te doy gracias por la vida eterna. Amén y amén. Y quiero orar por las vidas de cada uno de los miembros de esta iglesia, de su casa, la casa de Jesús, la casa de Dios, y de sus familias. Que el Espíritu Santo de Dios sea guiando, que Él sea dando nuevas fuerzas, fortaleciendo, vivificando su alma, su espíritu, encendiéndole con el fuego que solamente Él puede dar, un fuego que no se agota, que no se extingue, que no se puede apagar, hasta el momento en el cual Él te llame a su presencia. Hoy clamamos, la novia dice: ven. Clamamos por la presencia del Cordero, del precioso Jesús en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo esté reposando en cada una de nuestras vidas, en cada una de las familias de aquí, de esta iglesia, de su casa. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén.